Hay experiencias que pueden cambiar un día de nuestra vida. Una sola experiencia o varias experiencias cambian un día de nuestra vida. Pero también existen experiencias que cambian la manera en que vivimos, no solo un día, sino cambian la manera en que vivimos todos los días que vienen después de esa experiencia. Porque una cosa es el momento en que recibimos una noticia que nos rompe el corazón, y otra muy distinta es despertar a la mañana siguiente y descubrir que esa noticia sigue siendo verdad. ¿Me doy a entender? Y quizás a usted le ha pasado. Una cosa es vivir en la noticia en el momento, otra cosa ya es pasar la noche, despertar y darnos cuenta que sí, es realidad, es verdad esa noticia. Y ahí comienza una batalla de la que casi no hablamos algunos de nosotros. Ya no es el impacto inicial que tuvimos con aquella noticia, ya no es el llanto que tuvimos en esas primeras horas, ya no es el desconcierto del primer momento, ya es algo diferente. Ya es aprender a levantarse cuando el dolor no se levantó con nosotros. Otra vez, es aprender a levantarnos una vez más. Es aprender a levantar una vez más. Es descubrir cómo seguir caminando cuando una parte de nuestro corazón quedó detenido en aquello que ocurrió. Porque la vida, queramos o no, la vida sigue avanzando. El tiempo no se detiene. Sale el sol otra vez. El calendario continúa avanzando. Los días siguen avanzando. Las personas después de aquello regresan a sus ocupaciones. Tienen que regresar a sus ocupaciones, a sus deberes, sus responsabilidades. Los teléfonos dejan de sonar quizás ya con tanta frecuencia. Al inicio, ante la circunstancia, ante aquello que está pasando, llaman, preguntan, y todos los días y en cada momento y mucha gente. Pero cuando ya después de lo que pasó, ya la gente ya no llama igual, con la misma frecuencia. Ya las visitas comienzan a disminuir. Antes la gente estaba muy cerquita de nosotros, ya comienzan a disminuir. Ya las conversaciones ya cambian de tema, ya no se conversa de aquello, ya ahora se conversa de lo que ha tenido que seguir viviendo uno o realizando. Pero quien lleva el dolor en el alma descubre que mientras el mundo siguió caminando, él todavía está intentando entender cómo seguir viviendo con ese dolor que llevo por dentro. Y quizás esa sea una de las experiencias más solitarias que existen. Porque llega un momento en que uno deja de recibir preguntas como ¿cómo estás? Ya llega el momento, pasan los meses, pasan los años y ya no te preguntan cómo estás por aquello que pasó. ¿Cómo estás con aquella pérdida que tuviste de un familiar? Ya no se vuelve a preguntar. Y comienza a escuchar frases como, ya tienes que salir adelante. No, ya pasó el tiempo, ya usted tiene que salir adelante. El tiempo lo cura todo, no se olvide. No puedes quedarte así para siempre. Y entonces, aunque muchas de esas frases nacen con una muy buena intención, porque no lo vamos a negar, pocas veces también alcanzan a comprender lo que realmente está ocurriendo por dentro de nosotros. Porque hay dolores que el tiempo no borra. Dama y caballero, usted lo sabe muy bien. Lo que el tiempo hace muchas veces es enseñarnos a convivir con ello. Y esa diferencia es muy enorme. Porque no estamos hablando simplemente de una tristeza pasajera. Estamos hablando de pérdidas que cambiaron la historia de una persona. La muerte de alguien profundamente amado, una enfermedad que nunca desapareció, una condición física que llegó para quedarse, un sueño que jamás volvió a levantarse, a surgir, una etapa que terminó para siempre, ya no va a existir más, una decisión que dejó consecuencias permanentes. Entonces, hay acontecimientos después de los cuales la vida nunca vuelve a ser exactamente igual, y usted lo sabe. Hay sucesos que usted ha vivido, quizás usted está viviendo,
que vaya a pasar eso. La vida nunca vuelve a ser exactamente igual, es lo que nosotros decimos y hemos experimentado. Y reconocer eso, dame caballero, no es falta de fe. No, eso es ser honesto. Porque la Biblia jamás nos presenta una vida donde todo desaparece rápidamente. Al contrario, nos presenta la Biblia a hombres y mujeres que aprendieron a caminar con Dios, claro que sí, mientras todavía cargaban heridas que seguían doliendo. Y creo que eso trae mucho descanso cuando para nosotros hoy el saber de que eso es parte de nuestra humanidad, y que también aquellos hombres y mujeres en tiempo bíblico lo vivieron, lo que usted y yo podemos estar viviendo. Porque durante años algunos creyentes han llegado a pensar que si el dolor todavía permanece, entonces algo está mal en ellos, que quizás no han perdonado lo suficiente, que tal vez no han orado con suficiente fe, que posiblemente todavía les falta confiar más en Dios. Pero no siempre es así, dame caballero. Hay heridas que no desaparecen porque simplemente forman parte de una historia que nunca podrá cambiarse. Y ahí es donde comienza la verdadera pregunta de esta enseñanza que estoy compartiendo. No es ¿cómo hago para dejar de sufrir? No, esa no es la pregunta. ¿Cómo hago para dejar de sufrir? Tampoco es ¿cómo hago, pastor? ¿Cómo hago, Jonathan, para olvidar? No. La pregunta es mucho más profunda, con la que quiero compartir, que quiero compartir con usted hoy. La pregunta es ¿cómo sigo viviendo cuando el dolor todavía sigue conmigo? Esa es la pregunta. ¿Cómo sigo viviendo en este mundo físico en el que estoy, en esta sociedad, en este ambiente, en esta familia, en este círculo social, en esta rutina laboral, académica, etcétera? ¿Cómo sigo viviendo cuando el dolor todavía sigue conmigo? Porque una cosa es sobrevivir a una pérdida y otra es muy distinta, a aprender a construir una vida después de esa pérdida. Son dos cosas muy distintas, lo repito. Una cosa es sobrevivir a una pérdida y otra muy distinta, aprender a construir una vida después de ella. Hay personas que sobreviven, pero dejaron de vivir hace mucho tiempo. Sobrevivieron, pero no volvieron a vivir. Cumplen horarios, atienden las responsabilidades que tienen, sonríen cuando es necesario, conversan también cuando es necesario, trabajan, sirven, inclusive van a una iglesia, pero dentro sienten que algo quedó detenido en aquel día que la noticia llegó, como si desde entonces la vida hubiera perdido color, como decimos, como si ya no hubiera, después de aquello vivimos como si ya no hubiera permiso, como si ya no hubiera permiso para volver a disfrutar, como si seguir adelante fuera una forma de traicionar aquello que perdieron. Y quizás a usted le ha pasado, le está pasando como a mí me pasó, que usted a veces se siente como que estoy traicionando aquella persona que perdí, como que la estoy traicionando si yo sigo viviendo, si yo sigo disfrutando, si yo sigo sonriendo. Y ese pensamiento hace mucho daño, porque lentamente comienza a convencer a la persona de que vivir nuevamente sería una falta de respeto hacia su propia historia. Entonces aparecen culpas silenciosas en nosotros, al punto que si un día se ríe, se siente mal. Se siente mal uno de sonreír, se siente mal uno de irse a comer un queque por un cumpleaños. Si disfruta una reunión familiar, aparece un pensamiento que le dice: ¿cómo puedes estar tranquilo? ¿Cómo puedes estar aquí disfrutando después de lo que pasó? Si comienza un nuevo proyecto de vida, siente que está dejando atrás aquello que tanto amó. Y sin darse cuenta, empieza a castigarse por seguir viviendo. Me castigo por seguir viviendo. Pero dame caballero, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Será realmente eso lo que Dios espera de nosotros? ¿Será que permanecer detenidos, será que permanecer detenidos en aquel momento honra mejor lo que perdimos? ¿Será que una vida sin esperanza demuestra un amor más profundo? Mientras más desesperanza tengo, demuestro más amor a aquello o a aquella persona que perdí, en el ejemplo que estoy dando. Creo que la respuesta de Dios es distinta. No
No porque Él minimice nuestro dolor, sino porque Él sabe que el dolor no fue creado para convertirse en nuestra identidad. Y para comprenderlo, yo quiero llevarle a una historia de una mujer que un día sintió que absolutamente todo lo que daba sentido a su vida había desaparecido. Esta mujer, su nombre era Noemí. Noemí. Y cuando leemos su historia en el libro de Ruth en la Biblia, descubrimos que no estamos frente a una mujer que perdió una sola cosa. Estamos frente a una mujer que humanamente hablando, sintió que lo había perdido todo. Primero murió su esposo, después murieron sus 2 hijos. En muy poco tiempo desaparecieron las personas que representaban su presente y también su futuro. Y cuando finalmente decidió regresar a Belén, no volvió con la mujer que un día salió de allí. Volvió profundamente quebrantada. Volvió tan quebrantada que cuando las personas la reconocieron y comenzaron a decir, pero ¿no es esta Noemí? ¿No es esta Noemí? Estaba tan quebrantada por lo que le pasó que cuando le preguntaron eso, ella respondió con unas palabras que revelan el estado de su alma. Ella respondió con algo. Cuando le dijeron, ¿no es esta Noemí? Su respuesta fue algo que reveló el estado de cómo ella se sentía su alma. Ruth capítulo 1 versículo 20, ella respondió, no me llaméis Noemí. No me llaméis Noemí. No me llamen Noemí, sino llámenme Mara. ¿Por qué? Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Oiga. No me llamen Noemí. Llámenme Mara. ¿Por qué? Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y observe algo muy interesante. Noemí no solo habla de lo que perdió. No habla de que perdí tal cosa, no. Habla de cómo se siente ella ahora. Ya no quiere ser llamada por el nombre Noemí, que significaba placentera. Ahora quiere ser conocida como Mara, o sea, es decir, amargura. Entonces se da cuenta de lo que está ocurriendo. Dame caballero. El dolor dejó de ser solamente una experiencia. El dolor dejó solamente de ser un momento, una historia, una experiencia, una vivencia. Dejó de ser aquello cuando pasó. Y comenzó aquella experiencia o ese dolor a convertirse en su identidad. Vea el detalle por donde quiero darme a comprender. Aquel dolor comenzó a convertirse no simplemente en un suceso, en un evento, en un momento, sino aquello comenzó a convertirse en su identidad. Es lo que yo soy. Y eso es lo que sigue ocurriendo hoy. Porque hay personas que después de una pérdida ya no solo dicen estoy sufriendo. No solamente dice estoy sufriendo por lo que pasó. Estoy sufriendo y estoy con mucho dolor. Estoy con mucho dolor por aquello. No, comienzan a decir, aunque no sea con estas palabras, comienzan a decir, yo soy el viudo. Yo soy la viuda. Yo soy la madre que perdió un hijo. Vea la manera de que comienza el dolor a ser identidad. Yo soy la madre que perdió una hija. ¿Quién soy? Soy la persona enferma. ¿Quién es usted? Yo soy quien fracasó. Yo soy el que decepciono. Yo soy el que arruino todo. Y poco a poco el dolor deja de ocupar un lugar en la historia. El dolor deja de ser aquel dolor que viví, que sufrí, que sentí en la historia. Y aquel dolor comienza a ocupar el lugar de la historia presente y completa. Y ahí aparece uno de los riesgos más grandes que enfrentamos cuando el sufrimiento se prolonga. Porque el dolor no es de un día. Cuando se prolonga, dejamos de mirar nuestra vida desde lo que Dios sigue haciendo. Dejamos de mirar nuestra vida desde lo que Dios sigue haciendo a partir de ahora y comenzamos a mirar nuestra vida únicamente desde aquello que perdimos. Repítelo y léalo conmigo. Comenzamos o dejamos de mirar nuestra vida desde lo que Dios sigue haciendo a partir de aquí
A partir del momento de este suceso, dejamos de mirar lo que Dios puede hacer o lo que Dios sigue haciendo y comenzamos a mirar únicamente desde aquello. Comenzamos a mirar nuestra vida únicamente desde aquí, desde lo que perdimos. Y Noemí llegó a pensar que toda su historia había quedado resumida en una palabra. Toda la historia de Noemí quedó resumida en una palabra: amargura. Amargura. Y siendo sinceros, cualquiera de nosotros probablemente habría entendido por qué se sentía así. Nadie puede leer su historia y decir que estaba exagerando Noemí. No, muchos de nosotros podemos decir: la comprendo. Su dolor era real, sus pérdidas eran reales. No está inventando. Sus lágrimas eran reales. Porque la Biblia, Dios nunca vemos en la Biblia que intenta minimizar eso. No. Y me parece hermoso que Dios no lo haga. Dios no la corrige inmediatamente a Noemí diciendo: no hables así, Noemí. No hables así, Noemí. No, así no tiene que ser. Usted no mira a Dios, no la reprende por sentirse quebrantada. No le exige sonría. No, Noemí, vamos a esa carita, cámbiale. No. Usted no mira a un Dios que Dios no le pide que finja estar bien. No, bueno, disimule. Está bien que pasó eso, pero disimule. No le pide que finja estar bien. Primero permite que exprese honestamente lo que está viviendo. Que exprese honestamente cómo se siente. Lo que está sintiendo mi alma. Porque Dios nunca ha tenido problema, compréndalo, dama y caballero, Dios nunca ha tenido problema con la sinceridad de un corazón herido. Lo que Dios no permitirá que ese dolor tenga la última palabra sobre tu historia. Dios no quiere eso y no va a permitir que ese dolor sea lo que defina el resto de tu historia en esta tierra. Lo que Dios no permitirá es que ese dolor tenga la última palabra en tu vida, porque una cosa es reconocer que el sufrimiento nos cambió, claro que sí, y otra cosa muy distinta es creer que el sufrimiento será quien escriba el final de mi historia y que no habrá más y que de ahí no avanzaré, no surgiré, ahí ya todo se derrumbó. Y esa diferencia cambia completamente la manera de enfrentar el dolor. Porque mientras Noemí solamente podía ver el vacío que llevaba por dentro, la amargura que tenía, Dios ya estaba escribiendo capítulos que ella todavía no alcanzaba ni siquiera a imaginar. Ella veía un final, aquí ya todo se terminó, pero Dios todavía veía propósito, porque todavía Noemí tenía existencia en esta tierra. Ella veía una vida quebrada, pero Dios seguía viendo una historia que no había terminado aún para ella. Y eso nos enseña un principio muy esperanzador. Nosotros casi siempre interpretamos nuestra vida por el capítulo que estamos viviendo. Es muy normal. Pero Dios la interpreta nuestra vida por el libro completo para darme entender. Nosotros creemos que el dolor actual define toda nuestra vida que viene después. Pero Dios sabe que todavía quedan páginas por escribir. Y quizá ese fue el primer milagro que Dios comenzó a hacer en Noemí. No devolverle lo que había perdido, como a usted tampoco ni a mí. Usted sabe la historia, hablando para usar el ejemplo que hemos tenido en común todos los que usted y yo que hemos compartido el programa de Hacia lo Mejor. A mi padre, el pastor Giovanni Calderón, Dios no me lo devolvió. Y Dios a Noemí tampoco le devolvió lo que había perdido, porque nunca ocurrió eso. El milagro comenzó cuando poco a poco Dios empezó a enseñarle que todavía era posible volver a vivir, no sin dolor, sino con un propósito que el dolor todavía no alcanzaba a ver. Pero aquí aparece una pregunta que todos tarde o temprano tenemos que responder, porque una cosa es comprender que Dios todavía no ha terminado nuestra historia, y otra muy distinta es descubrir cómo volver a levantarnos cuando sentimos que ya no tenemos fuerzas para hacerlo. ¿Lo oyó? Una
Una cosa es comprender que Dios todavía no ha terminado nuestra historia. Ok, pastor, está bien, perfecto. Yo comprendo y creo y lo digo y como usted quiera decirlo. Ok, que Dios no ha terminado mi historia todavía. Perfecto, pero otra cosa es cómo volver a levantarnos cuando sentimos que ya no tenemos fuerzas para hacerlo. Y precisamente ahí quiero llevarte a otro hombre que también conoció un dolor que nunca pudo revertirse. Y quizás usted que me está mirando puede decir, yo estoy igual y me ha pasado igual. Un dolor que sufrió que no se revirtió. No hubo marcha atrás. No solo Noemí, quiero traerle a su memoria una historia de tantas que tuvo este hombre, David. David nos enseña, y lo voy a explicar. David nos enseña que seguir viviendo no significa dejar de amar lo que perdimos. Lo yo, dame caballero, seguir usted y yo viviendo en este mundo que todavía tenemos existencia, porque todavía Dios en su misericordia y su gracia todavía nos da existencia. Seguir viviendo no significa dejar de amar lo que perdimos, dame caballero. Y eso lo aprendemos con esta vivencia de David. Y la mayoría conocemos el relato. David ayunó, oiga. David ayunó. David lloró. Y David buscó en oración en la presencia de Dios. Intensamente buscó a Dios mientras su hijo estaba enfermo. Ayunó, lloró, oró, clamó. David esperó. David suplicó que Dios tuviera misericordia por su hijo que estaba enfermo. Pero el niño murió. El niño murió. Igual que quizás usted también ha orado por mucho y no hubo el resultado que usted humanamente esperaba. Igual que yo, igual que mi familia, igual que muchas personas de la congregación que oramos por 5 meses, más de 5 meses, esperando y no. Así le pasó a David. El niño murió. Y aquí ocurre una de las escenas más sorprendentes de toda la escritura con esta historia de David. Porque cuando David comprende que ya no hay nada que pueda cambiar lo ocurrido, ya no hay nada, David hace algo que desconcierta a todos los que estaban a su alrededor en ese momento. Cuando ya David vio, ya, como decimos nosotros aquí en Costa Rica, ya no hay nada que hacer. Ya lo hecho está. David hace algo que todo el mundo en aquel momento se quedan extrañados. La Biblia dice que David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, cambió sus vestidos, entró a la casa de Dios y adoró a Dios. Y después de haber adorado a Dios, regresó a su casa y pidió comida. Y sus siervos no podían entender a David. Mientras el niño estaba vivo, todavía estaba vivo, enfermito, pero todavía estaba con existencia, David lloraba desconsoladamente. Y ahora que había muerto ya el hijo, uno podía preguntarse, ¿cómo puede levantarse? ¿Cómo podía ir a comer ahora? ¿Cómo podía ir a adorar a Dios ahora que ya sí se murió? Pero aquí es donde debemos de tener mucho cuidado de no interpretar mal el pasaje. David no dejó de amar a su hijo. A eso es lo que voy. David no dejó de amar a su hijo. Tampoco dejó de sentir dolor. El dolor de haberlo perdido. No, tampoco. Lo que entendió fue otra cosa. David comprendió que permanecer tirado en el suelo ya no cambiaría la realidad. David comprendió que permanecer tirado en el suelo llorando ya no cambiaría la realidad. David comprendió que había un momento en el que el duelo debía dar paso nuevamente a la vida. David comprendió que había un momento en el que el duelo ya debía de dar paso nuevamente
ese duelo ya debía de dar paso nuevamente a la vida. No porque el dolor hubiera terminado, porque el dolor no termina. Yo todavía duelo, me duele, yo todavía lloro, yo todavía recuerdo, yo todavía tengo nostalgia, igual que quizás usted. Y repito, no porque el dolor hubiera terminado, en el ejemplo que estamos usando de David, sino porque la vida, él entendía que la vida seguía llamándolo a caminar todavía. Y eso es exactamente lo que muchas personas necesitan escuchar, dama y caballero. Volver a vivir no significa que olvidaste. Volver a vivir no significa que olvidaste. Yo no he olvidado. Yo aún lo extraño, lo amo. Yo aún lo necesito. Yo aún desearía que Él estuviera aquí y que no fuera yo y que yo fuera el que estuviera detrás de la cámara. Hoy es al revés, yo soy el que estoy aquí, detrás de la cámara está mi esposa. Yo desearía que Él estuviera aquí, yo estar ahí como era antes. Pero no es de que yo me olvido y no es tampoco. Usted y yo debemos de comprender eso. Volver a vivir no significa que olvidaste. Volver a sonreír no significa que amaste menos, ni que estás amando menos. Volver a construir no significa que la pérdida dejó de doler, no. Volver a vivir significa que comprendiste que Dios no te llamó a vivir prisionero del día más triste de tu historia. ¿Lo oyó? Volver a vivir significa que Dios no te llamó, lo repito, a vivir prisionero, prisionera del día más triste de tu historia. Y David entendió que Dios no siempre cambia nuestra historia quitando aquello que nos dolió. Eso lo comprendió David. Muchas veces comienza Dios enseñándonos a caminar nuevamente, aun cuando ese dolor permanece. Y esa también es una forma profunda de restauración para nosotros. Y precisamente aquí aparece una diferencia que puede cambiar la manera en que muchos de nosotros hemos entendido el dolor. Porque una cosa es aceptar que una pérdida nos marcará para siempre. A usted quizá le ha pasado, yo creo que a todos los que hemos tenido una pérdida, definitivamente nos va a marcar para siempre en alguna área. Entonces, repito, una cosa es aceptar eso, de que la pérdida nos marcará, y otra muy distinta es permitir que esa pérdida nos quite para siempre las ganas de vivir, porque eso depende de usted y de mí, dame caballero. David entendió esa diferencia y creo que nosotros también necesitamos comprenderla una vez más hoy, porque hay dolores que nunca dejan de doler, pero eso no significa que nunca más podemos volver a vivir. Muchas veces el dolor no nos detiene, nosotros nos detenemos por el dolor. ¿Lo oyó? Muchas veces el dolor no nos detiene y además el dolor siempre va a estar ahí. El dolor no nos detiene. Muchas veces somos nosotros mismos los que nos detenemos por el dolor. Y aquí creo que es importante hacer una pausa, porque normalmente pensamos que el sufrimiento, que es el sufrimiento el que paraliza la vida, pero no siempre es así. Muchas veces el sufrimiento ya hizo lo que tenía que hacer en nosotros, y lo que ahora nos mantiene detenidos son las decisiones que comenzamos a tomar después de ese sufrimiento. Ya el sufrimiento hizo lo que tenía que hacer, ya lo hizo, y nosotros lo que pasa es que nos mantenemos detenidos por las decisiones que estamos tomando después de aquel evento, las decisiones que estamos tomando hoy después de aquel sufrimiento. Y me voy a explicar. Hay personas que después de perder a alguien nunca volvieron a abrir su corazón. No porque ya no fueran capaces de amar a alguien, sino porque decidieron que amar nuevamente era demasiado peligroso, pero no porque no pueden hacerlo. Es una decisión que tomaron después de aquel sufrimiento, pero no es de que no pueden, no es de que no son capaces de volver a amar, sino que decidieron que amar era demasiado peligroso. Hay personas que después de un fracaso económico jamás volvieron a intentar emprender. Y no porque no tuvieran la capacidad de levantarse, no porque no tuvieran la capacidad, la inteligencia, los medios, los recursos, o por lo menos la capacidad para, una vez más, para emprender. Sino ¿por qué? Porque el miedo de lo que pasó terminó gobernando sus decisiones actuales, que mejor dijeron no más. Hay quienes después de una traición dejaron de confiar en cualquier persona que se acerque a sus vidas. Otros
después de un diagnóstico médico difícil, dejaron de hacer planes para el futuro, como si ya no valiera la pena pensar en mañana ni pensar en los que están alrededor todavía de nosotros. Entonces te das cuenta de lo que ocurre. Poco a poco dejamos de vivir antes de que la vida termine. Y eso es exactamente lo que el dolor intenta hacer cuando permanece demasiado tiempo sin ser procesado. Ya no solamente hiere el pasado, comienza a secuestrar nuestro futuro, comienza a convencernos de que nunca volveremos a disfrutar, de que nunca volveremos a confiar, de que nunca volveremos a ilusionarnos, de que nunca volveremos a realizarnos, a emprender, a proyectarnos, de que ya no vale la pena construir nada nuevo. Y cuando una persona llega a ese punto, no solamente está viviendo con dolor, está viviendo con resignación. Y la resignación es peligrosa porque también se disfraza de madurez. La persona dice, ya yo acepté lo que pasó, pero en realidad no lo aceptó. Simplemente dejó de esperar que la vida pudiera volver a sorprenderla. Es una decisión que simplemente tomó. No es ninguna madurez. Él tomó la decisión de no continuar. Y Dios nunca nos llamó a vivir resignados. Nos llamó a vivir con esperanza. Nos llamó a vivir con una esperanza genuina. No estoy diciendo como si nunca hubiera pasado nada, no, sino una esperanza madura, una esperanza que conoce el dolor, claro, pero que también conoce la fidelidad de Dios aún después de aquel evento. Una esperanza que no niega las cicatrices, una esperanza que no niega lo ocurrido, pero tampoco permite que esas cicatrices que dejó aquella situación, aquel dolor, escriba el resto de la historia. Y aquí yo quiero decirle algo con mucho cuidado. Seguir viviendo no significa correr detrás o dejar atrás del dolor y seguir corriendo. Repito, seguir viviendo no significa correr para dejar atrás el dolor. Tampoco significa obligarse a estar bien antes de tiempo, porque hay procesos que necesitan meses. Yo no te estoy diciendo que esto es de la noche a la mañana. Hay procesos que necesitan meses. Hay otros que necesitan inclusive años. Incluso hay heridas que de alguna manera siempre nos acompañarán. Pero una cosa es caminar con una cicatriz y otra muy distinta, vivir encerrado dentro de ella. Porque Dios nunca prometió borrar cada recuerdo doloroso. Dios nunca te prometió eso. Somos seres humanos, no somos aquellas caseteras que quizás usted se recuerda, que usted metía un cassette y usted borraba lo que había dentro pulsando un botón. No, Dios nunca prometió borrar cada recuerdo doloroso porque usted tiene memoria, usted tiene la capacidad de recordar. Lo que sí prometió fue caminar con nosotros en medio de esos recuerdos dolorosos, sostenernos cuando las fuerzas se acaban y enseñarnos que todavía existe vida después de la pérdida. Eso Dios sí lo ha prometido y es lo que a mí y quizás a usted también, lo que nos ha ayudado a mantenernos en pie y a seguir firmes adelante. Y creo que aquí encontramos uno de los principios más esperanzadores de toda esta enseñanza. Dios no solamente restaura lo que perdimos. Dios no solamente restaura lo que perdimos. Muchas veces restaura la capacidad de volver a vivir después de haber perdido. ¿Lo oyó? Y léalo conmigo. Dios no solamente restaura lo que perdimos. Muchas veces lo que restaura es la capacidad de volver usted y yo a vivir después de haber perdido. Esta restauración quizás no se nota tanto como un milagro espectacular, porque no salen los titulares, no es supervisible, no provoca aplausos, pero es uno de los milagros más profundos que Dios hace en el corazón humano. Volver a restaurar la capacidad para volver a vivir después de una pérdida, porque llega el día en que alguien vuelve a reírse y sentirse culpable, vuelve a abrazar a su familia sin que el dolor le robe ese momento, vuelve a hacer planes, vuelve a ilusionarse, vuelve a descubrir que todavía hay razones para levantarse cada mañana, y eso también es una obra de Dios en tu vida y en mi vida. Por eso probablemente alguien nos está escuchando y piense, pero pastor, entiendo todo eso, pero sinceramente no sé cómo empezar. Han pasado meses y quizás años y todavía siento que mi vida quedó detenida. Y justamente porque esa es una lucha tan real. Esa es una lucha real. Y yo quiero
ir llevando esta enseñanza o irla concluyendo de una manera muy práctica. Porque una cosa es comprender que Dios quiere que sigamos viviendo. Y otra muy distinta es descubrir cómo comenzar a dar esos primeros pasos. Porque eso también se aprende y no es de la noche a la mañana. Dios puede enseñarnos a volver a vivir aún cuando el dolor todavía permanezca. Los recuerdos, la nostalgia, claro que sí. Por eso yo quiero responder una pregunta que probablemente muchos se han hecho en silencio, aunque quizás nunca la hayan expresado con estas palabras, pero es: ¿cómo volver a vivir cuando el dolor no terminó, pero la vida siguió adelante? ¿Cómo volver a vivir cuando el dolor no terminó? No, pero la vida siguió adelante. Porque una cosa es sobrevivir a una pérdida y otra muy distinta, aprender a construir una vida después de ella. ¿Lo oyó? Una cosa es sobrevivir, lo que dije al inicio, a una pérdida, y otra cosa es construir una vida después de ella. De ahí que deseo compartir algunas acciones que puedes tomar hoy si el dolor todavía sigue ahí, pero quieres volver a vivir. Primero, deja de aplazar la vida esperando el día que ya no te duela. Deja de aplazar la vida esperando el día en que ya no te duela. El día que ya no me duela, el día que yo ya no siento dolor, ese es el día que voy a comenzar. No. No aplaces el resto de tu vida esperando que ya no te duela. Muchas personas viven con una condición silenciosa, ponen su vida en pausa. Ponen su vida en pausa y se dicen a sí mismas que cuando deje el dolor, volveré a hacer planes. Cuando ya no llore, volveré a salir. Cuando me sienta completamente bien, volveré ahora sí a disfrutar, a reunirme, a ir, a salir. Pero la realidad es que en algunos procesos ese día nunca llegará exactamente como lo imaginábamos. En algunos procesos de algunas personas, ese día no va a llegar así como lo imaginamos. Hay heridas que sanan poco a poco mientras seguimos caminando. Hay procesos que no sanan primero para que usted camine. Y te puedes quedar ahí estacionado, pausado por años, esperando que ya se me quite el dolor. No, el dolor no va a salir. Yo no puedo decirles que no me duele todavía. Claro que como se los he dicho, me duele y yo lloro. Por mí yo lloro todos los días. Extraño todos los días, me hace falta todos los días, lo necesito todos los días. Me duele. Hay heridas que solo van sanando poco a poco mientras sigues caminando, no antes de empezar a caminar. No esperes sentirte completamente recuperado para volver a vivir. Comienza con pasos pequeños. Comienza con una conversación. Comienza con una salida. Comienza con una amistad, una conversación con personas que realmente te puedan ir ayudando poquito a poquito. Comienza con un proyecto sencillo. Comienza con un momento con tu familia, porque es cierto que hay una silla vacía, como siempre lo digo cada fin de año. Es cierto que hay una silla vacía, 2 sillas vacías, 3 sillas vacías o más, pero todavía tienes sillas ocupadas alrededor tuyo. Todavía hay personas valiosas, importantes alrededor de tuyo que están también pasando y luchando contigo también. Todavía hay sillas ocupadas ahí. Hay una silla vacía, pero a la par hay sillas ocupadas de personas que te aman. Comienza con un momento con tu familia. La vida no siempre regresa de golpe. La vida no siempre regresa así de la noche a la mañana. Muchas veces vuelve la vida en pequeñas decisiones, que tomamos un día a la vez. Hoy decido avanzar, hoy decido hacer, hoy decido conversar, hoy decido algo poquito a poquito. Un día a la vez con pequeñas decisiones. 2. Permítete disfrutar sin sentir que estás traicionando lo que perdiste. Permítete disfrutar. Permítete sin sentir que estás traicionando lo que perdiste. Eso a mí me pasó. Comienza uno al inicio en eso y uno se siente mal. Y este pensamiento ha encarcelado muchas personas durante años. Creen que si vuelven a sonreír, parecerá que ya olvidaron.
que si disfrutan una celebración, una festividad, están siendo injustos con quien ya no está. Que si vuelven a ilusionarse, estarán minimizando el dolor que vivieron. Pero el amor no se demuestra dejando de vivirlo. El recuerdo de quienes amamos no necesita que sacrifiquemos el resto de nuestra existencia para demostrar que ellos fueron importantes. Honrar su memoria también puede significar vivir de una manera que refleje nuestra manera de vivir hoy todo lo bueno que esas personas dejaron en nosotros. Volver a disfrutar no borra el pasado. Simplemente significa que el dolor dejó de tener el control. Quizás no desapareció, pero dejó de tener el control absoluto sobre tu presente. 3. Comienza a construir una vida que incluya tu herida. No estamos eliminando tu herida, no te estamos borrando, no somos un cassette, no estamos quitando y olvidando el dolor. No, pero comienza a construir una vida que incluya tu herida, pero que no gire únicamente alrededor de ella. No, vive. Claro que voy a incluir mi herida, mi dolor, pero que mi vida no gire a partir de ese momento, no gire únicamente alrededor de esa herida. Hay personas que sin darse cuenta organizan toda su identidad alrededor de aquello que les ocurrió. Toda conversación vuelve al mismo episodio. Toda decisión pasa por el mismo recuerdo. Toda explicación de su vida termina en la misma pérdida. Y aunque esa herida siempre formará parte de tu historia, claro, Dios nunca quiso que se convirtiera, lo que dije ahora, en toda tu historia. Por eso pregúntate, dame caballero, ¿qué cosas todavía pueden crecer en mi vida? Todavía hay cosas que pueden crecer. ¿Qué cosas pueden crecer en mi vida? ¿Qué capacidades siguen ahí en usted? El hecho de que haya habido una pérdida no indica que se borraron de ti las capacidades, los talentos, los dones y habilidades que Dios te ha dado. Siguen ahí. ¿Qué relaciones puedo fortalecer todavía? No han desaparecido personas a nuestro alrededor. Todavía hay personas que a nuestro alrededor que nosotros les importamos a ellos, que nos aman, que están dispuestos a extendernos la mano, a ayudarnos. Todavía hay relaciones que se pueden fortalecer. ¿Qué propósito puedo seguir desarrollando? Todavía hay planes que puedes seguir desarrollando, porque Dios no terminó de escribir contigo el día en que comenzó tu dolor. Todavía Dios tiene planes, propósitos que tienes que ir descubriendo en tu caminar. Porque esa es una de las grandes diferencias. Dios ya conoce el final, pero usted y yo tenemos que irlo descubriendo conforme caminamos, día con día. 4. Busca espacios donde puedas seguir hablando de lo que duele. Claro que sí. Busca espacios donde puedas seguir hablando de lo que te duele, sin quedarte viviendo únicamente ahí. No es de que no vas a poder hablar. Vea, yo estoy hablando con usted, estoy compartiendo, estoy contando aquello que ha dolido. Busca espacios donde usted pueda seguir, claro, hablando de lo que duele, de lo que te duele, sin quedarte, eso sí, viviendo únicamente ahí. Porque hay un extremo peligroso: guardar el dolor hasta endurecer el corazón. Eso es peligroso, es un extremo. Guardar el dolor, callarlo, no es bueno, no es bueno. Puede endurecer nuestro corazón, pero también existe otro. Hablar únicamente del dolor durante años, hablar solo del dolor, también es el otro extremo, sin permitir que la conversación avance hacia la esperanza. Eso también nos afecta. Entonces necesitamos ambas cosas: un lugar seguro donde podamos expresar lo que sentimos, y al mismo tiempo necesitamos personas que nos ayuden a levantar la mirada hacia el futuro. No solamente que nos digan, ay, sí, pobrecito, no. También que me digan, sí, claro, lo comprendo, pero vamos adelante, todavía hay mucho por hacer. Porque si no, nos quedamos en el dolor, y entonces en lugar de buscar a alguien que nos ayude, más bien nos hunde, como siempre lo he dicho. Si aquella persona no ha podido superar lo de ella, ¿cómo voy a ir? Me va a comprender completamente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo lo mismo. Y eso va mucho con los muchachos, pero el adulto también. Ay, es que él me comprende muy bien porque él ha vivido lo mismo, ella ha vivido lo mismo. Estamos en la misma situación, en la misma circunstancia, con la ex, con el ex, con el hijo, con los hijos. Vivimos en lo mismo. Sí, viven en lo mismo y se comprenden, pero si el otro no ha podido salir de él, ¿en qué te va a ayudar? ¿En qué te va a ayudar si él no ha podido avanzar, si ella no ha podido salir, si ella no ha podido superar, si ella no ha podido continuar su vida, si no ha podido tener esperanza? Se van a seguir hundiendo los dos.
Claro, es mi pañito de lágrimas. Pero ¿cómo me va a ayudar a mirar hacia el futuro si él o ella misma no ha podido hacerlo? Rodéate de quienes tengan la sensibilidad para escucharte, claro que sí, pero rodéate de personas, hombres y mujeres también, que tengan el amor suficiente para animarte a seguir caminando cuando llegue el momento oportuno de hacerlo. Y 5, empieza a preguntarte cada mañana, ¿qué puedo seguir cultivando hoy aún con este dolor? Que en ningún momento te estoy llevando ni exigiéndote que tienes que ya mañana estar. No. El dolor va a estar. Hay que caminar. Pero ¿qué voy a hacer cada mañana? ¿Qué puedo seguir cultivando aún con este dolor? ¿Qué puedo seguir cultivando hoy aún con este dolor? Y esa pregunta cambia completamente la perspectiva. Ya no estás esperando que desaparezca la herida para vivir. Estás decidiendo que aún con esta herida todavía voy a sembrar algo nuevo. Todavía hoy puedo fortalecer una relación. Todavía hoy puedo aprender algo nuevo aunque tenga con una herida. Servir a alguien, compartir una palabra de ánimo, cuidar mejor tu salud, agradecer por una pequeña bendición. Algo que usted pueda hacer. El dolor puede seguir presente, pero no tiene por qué impedir que continúes cultivando la vida que Dios todavía te está regalando. Porque mientras haya vida, mientras haya existencia, Dios sigue teniendo oportunidades para hacer florecer cosas nuevas en ti, incluso en el terreno donde un día hubo lágrimas. Y si hoy descubres que tu dolor todavía sigue ahí, no pienses que por eso Dios ha dejado de obrar en tu vida. Tal vez esa herida todavía no ha desaparecido. Tal vez hay preguntas que siguen sin respuesta. Tal vez hay ausencias que nunca dejarán de sentirse. Y por experiencia se lo digo. Tal vez hoy hay ausencias en tu vida que nunca dejarán de sentirse. Pero quiero que recuerdes algo. Una herida permanente no significa una vida detenida. Y eso cuesta a veces comprenderlo. Una herida permanente no significa una vida detenida. Aún tienes existencia en esta tierra. Dios no siempre cambia nuestra historia quitando aquello que nos dolió. Dios no siempre, y Dios, para hacerlo más personal, para darme a entender, Dios no siempre va a cambiar mi historia quitándome aquel dolor que tengo. Muchas veces Dios comienza cambiando la manera en que caminamos a través de esa historia. Y llega un momento, poco a poco, paso a paso, ¿verdad? Llega un momento, pero llega poco a poco. Quizás para algunos más rápido, quizás por algunos un poquito más despacio, paso a paso. Ese momento en que descubres que todavía puedes agradecer. Ese momento donde descubres que todavía puedes amar, todavía puedes servir, todavía puedes construir y todavía puedes vivir. No porque el dolor haya terminado, sino porque Dios ha permanecido contigo en medio de ese dolor. Hoy, quizás usted puede decir conmigo: sí, pastor, aquí estoy en pie solamente porque Dios ha estado conmigo. No me ha dejado, me ha fortalecido. En este trayecto, Dios ha estado conmigo. Dios me ha ayudado. Dios me ha sostenido. Todavía seguimos caminando con Él, con el único que nos lleva cada día hacia lo mejor. Y justamente para eso es que hacemos cada episodio de Hacia lo Mejor. Para recordarte, aún en los capítulos más difíciles de la vida, Dios sigue escribiendo una historia llena de esperanza. Y si este mensaje ha hablado a tu corazón, te invito a seguir conectándote con estos contenidos que pedimos a Dios te edifiquen, restauren y acompañen en cada etapa de tu vida. Compártelos también con alguien más. Nunca sabes cuándo una palabra de esperanza puede convertirse en el comienzo
de un nuevo camino para otra persona. Porque cuando caminamos con Dios, aún el dolor que permanece no tiene la última palabra. Soy Jonathan Calderón y estás viendo Hacia lo Mejor para hacer conciencia. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y espero contar con su sintonía en nuestro siguiente programa para que juntos podamos seguir adelante, juntos podamos seguir fortaleciéndonos en el Señor, para que juntos podamos seguir no solamente creyendo en Él, sino comprobando y experimentando todo lo bueno que Él tiene para sus hijos. Hasta luego.